Buenos días a todas, todos y todes. Gracias por conectarse a Igualdad es la Señal y arrancamos con nuestro último programa del 2021. Este espacio de comunicación digital del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en donde siempre procuramos que nuestros contenidos sean todo lo referente a los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes del Estado de Morelos. También nos sumamos a vivir una vida libre de violencias. Agradecemos a todas las personas que siguen nuestras transmisiones miércoles a miércoles. Hoy en nuestro programa tendremos una interesante entrevista con la psicóloga Miriam Ocampo, que nos platicará sobre qué hacer en caso de violencia. Nuestra cápsula de mujeres que dejan huella con parte de la historia de la Malinche. Y también nuestra cápsula de perspectiva de género, lo que todos deberíamos de saber. Y hoy nos acompañará Nancy Cárdenas, las noticias con nuestra compañera Brisa Mejía, las letras feministas en voz de Isela Villalba y la recomendación de la semana. Vámonos directo con nuestra primera entrevista de una serie de 3 que nos dará la psicóloga Miriam, que es parte de las especialistas del Centro de Atención Externa del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y a todos que nos escuchan. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre qué hacer cuando estamos viviendo una situación de violencia como mujeres. Es importante que cada una de nosotras sepamos qué hacer y me gustaría dirigir esta información en 2 sentidos. Uno, si tú eres una mujer que está viviendo una situación de violencia, es importante que sepas que este Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos está para ti, para escucharte, para que tú sepas que aquí vamos a atenderte reconociendo lo que tú estás viviendo, creyendo lo que tú nos vas a decir el día que acudas aquí. ¿Y qué hacer? Es justo eso. Tú puedes acudir aquí al Instituto de la Mujer, no tienes que hacer cita, nosotras atendemos aquí a todas las mujeres que vienen y lo que vas a hacer es que cuando tú llegas a este instituto, en el área de recepción te van a preguntar si vienes por una asesoría legal, una orientación psicológica y te van a pasar al área del Centro de Atención Externa. Una vez que estés en ese Centro de Atención Externa, te van a aplicar un cuestionario que es la entrevista de primer contacto, donde nuestra compañera de trabajo social va a identificar la situación que tú estás viviendo. Posterior a ello, vas a pasar a una orientación psicológica para que tú puedas identificar como tal el tipo de violencia que estás viviendo y la modalidad en la que se está viviendo. Posterior a ello, si tú lo requieres, vas a pasar a una asesoría legal para que tú puedas conocer qué es lo que los pasos a seguir en cuanto a esta situación de violencia que estás viviendo. Eso en cuanto a estas mujeres que están viviendo en situación de violencia, si tú eres alguna de ellas y nos estás viendo, nos estás escuchando, puedes acudir a este instituto o bien llamar a las líneas seguras. En segundo lugar, a donde quiero enfocar esto es que si tú conoces a una mujer que está viviendo una situación de violencia, eres hermana, amiga, amigo, y estás escuchando esta información, es muy importante que permanezcas cerca de esa mujer, si bien ella todavía no puede identificar que está viviendo una situación de violencia, es importante que tú permanezcas cerca y que puedas estar atenta, atento, pendiente de lo que ella pueda necesitar y que puedas en su momento brindarle la información que hoy estás escuchando y que cuando ella esté lista pueda acudir a este lugar para recibir la información, la asesoría y orientación psicológica que requiere. Es importante en este sentido de lo que hemos estado hablando que podamos identificar los tipos y modalidades de violencia, que lo iremos hablando más adelante en otros espacios, porque hemos normalizado tanto la violencia que no nos damos cuenta cuando estamos viviendo una situación de violencia. De hecho, en el instituto manejamos un instrumento que es el violentómetro, que pueden identificarlo también en nuestras redes sociales, que nos ayuda a identificar desde dónde va a partir esta violencia, que va a partir desde una broma hiriente. Esto es algo que a ti no te hace sentido, no te causa gracia,
y que causa más bien un dolor o una humillación, y la persona generadora de violencia lo hace como una simple broma. Desde ahí va a partir la violencia, y recuerden que la violencia tiene esa característica. Una vez que inicia, no para, va a ir escalando, y es importante que podamos reconocer que la violencia se manifiesta de esa manera, que va a buscar ejercer ese poder sobre el otro. La persona generadora de violencia va a buscar eso, ejercer poder sobre la otra persona. Entonces es importante que tú puedas identificarlo, que podamos conocer cómo se manifiesta la violencia, que tiene un nombre, que cuando empieza a ver estas bromas hirientes, el que te empiezan a culpabilizar, a menospreciar, a no permitirte desarrollarte en otros ámbitos, ¿no? No solo como mamá o como esposa, sino que también tienes derecho a desarrollarte en otros espacios, también en lo público. Es importante que cuando esto se está dando podamos reconocer que esto tiene un nombre y que es violencia psicológica y que va a ir creciendo, porque la violencia, como les mencionaba, no para. Una vez que inicia, no va a parar, va en aumento y puede ir desde la violencia psicológica hasta que se presente la violencia física y los demás tipos de violencia que iremos comentando en otros espacios. Es importante reconocer también el ciclo de la violencia. ¿Cuál es este? Recuerden que se conforma de 3 fases. El primer momento de la violencia o de este ciclo es el aumento de tensión. El agresor o la persona generadora de violencia va a empezar a tensarse, a molestarse por alguna situación que se está saliendo de su control, porque algo no se hizo como a él o ella le gusta, y entonces empieza a tensar. Pero el siguiente momento de este ciclo es la explosión aguda, donde el generador de violencia explota, grita, amenaza y puede llegar a los golpes. Pero después viene la fase peligrosa, que es la luna de miel o la reconciliación. Entonces el agresor va a pedir perdón, hace promesas, pero también en esa fase va a ir la parte de la violencia psicológica, porque manipula, diciéndote a ti, mujer, es que tú provocaste esta situación, yo no quería hacerte esto, yo no quería explotar de esa manera, pero tú lo provocas, y te culpabiliza, y entonces viene esa reconciliación donde él promete que no va a volver a pasar, pero también te dice, pero tú no vuelvas a hacer eso que me molesta. Y entonces viene esa manipulación a través de la violencia psicológica y volvemos a iniciar el ciclo. Pueden estar bien unas horas, unos días, pero es cuestión de tiempo a que volvamos al aumento de tensión, después la explosión aguda, y así, por eso es que le llamamos este ciclo de violencia. Importante también mencionar que poco a poco esta luna de miel empieza a desaparecer y únicamente se va a mantener el aumento de tensión y la explosión aguda. Es importante para ti, mujer, que estás escuchando esto, poder reconocer cuando se está dando una situación de violencia en tu hogar, por tu seguridad, pero también por la seguridad de tus hijas e hijos, porque ellos también irán normalizando esta situación. Y lo importante es recordar, cuando vamos a vivir una reeducación de violencia, el poder poner un alto es con 2 objetivos: el que no se viva más violencia en tu persona y que no se ejerza sobre otras personas. Entonces te invitamos a que tú acudas a este instituto para que podamos brindarte una orientación psicológica, una asesoría legal que sea mucho más amplio, para que tú puedas saber que tienes derecho a vivir una vida libre de violencias. Y no olviden, en nuestras redes sociales tenemos los teléfonos de la línea segura para que tú puedas llamar para recibir esta orientación psicológica, esta asesoría legal, o bien para que tú puedas acudir a este instituto. Muchas gracias, psicóloga Miriam, por tan importante información que debemos tomar en cuenta. No se pierdan las próximas entrevistas. Para ver de nuevo esta intervención, visiten nuestro canal de YouTube. Aquí podrán encontrar este programa completo, así como todos los programas anteriores y las cápsulas, las recomendaciones, mujeres que dejan huella y todo lo referente que publicamos en este programa. También tenemos nuestras redes oficiales, que son Instagram, Twitter y Facebook. Por favor, síganos.
Y también aquí les presentamos todas las actividades que llevamos a cabo dentro del Instituto de la Mujer en el estado de Morelos, lo mismo en la página oficial www.imm.org.mx. Les recordamos que nuestro centro de atención externa está ubicado en Cuernavaca, en las oficinas del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, en calle Abasolo número 6 ante 100, Colonia Centro, muy cerca de los Pullman de Morelos, y donde recibirán atención psicológica y asesoría legal gratuita. El teléfono es 777-173-0066. Contamos con un horario de atención extendido de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo, los 365 días del año. Si están pasando por alguna situación de violencia o conocen a alguien también que está pasando por una situación similar, no duden en acudir a este Instituto de la Mujer, donde recibirán completamente gratis las asesorías. Sus datos serán confidenciales. Si no pueden venir a este espacio de manera personal, contamos con 4 líneas seguras en donde serán atendidas las 24 horas del día por especialistas también, y los teléfonos son 777-538-6606, 777-538-5599, 777-538-6637 y 777-534-2489. Pueden escribirnos un mensaje de texto, también por llamada, o un mensaje por WhatsApp. También contamos con una línea segura para adolescencias y atendida también por especialistas las 24 horas, y es 777-267-5835. Estén alertas, por favor. Recuerden que todas nuestras asesorías son gratuitas. Nos vamos a un corte, pero sigan conectadas y conectados a Igualdad es la Señal. Regresamos con Mujeres que Dejan Huella, y toca el turno de la Malinche, también conocida como Malitzin Malignani, y que fue una de las 19 esclavas otorgadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco. La Malinche fue intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. No se pierdan esta cápsula. Plan de seguridad para mujeres en situación de violencias. La emergencia sanitaria por COVID-19 nos obliga a quedarnos en casa, pero a veces eso significa un peligro para mujeres, niñas, jóvenes, adultas y adultas mayores. Situaciones de estrés, falta de dinero o adicciones exponen a mujeres a agresiones. Si estás en una situación de violencia, ¿qué hacer? Aquí te compartimos unos consejos. ¿Sientes que vives violencia en tu propia casa? ¿Qué es la violencia psicológica? Está presente en todo momento, es la más sutil, afecta tu personalidad, son acciones de control y agresiones. Por ejemplo, tu pareja te hace sentir confundida, desorientada e intenta controlarte. No te deja ver a tus amistades o familia. No le gusta la ropa que te pones. Es cruel, se enoja contigo, te amenaza de muerte, siempre está celoso. Dice que le pones el cuerno, te critica a ti o a tu familia, no respeta tu cuerpo, te humilla, te discrimina. ¿Qué es la violencia física? La violencia física son golpes, empujones, jalones de cabello, patadas, cachetadas, mordidas, intento de ahorcamiento. Eso no es normal. Denuncia. ¿Qué es la violencia económica?
Alguien ejerce violencia económica contigo si te quita tu dinero, te obliga a endeudarte, te niega dinero para comprar alimentos o no cumple con la pensión alimenticia obligatoria. ¿Qué es la violencia sexual? Es el uso y abuso de tu cuerpo sin tu consentimiento. Toca tu cuerpo sin que estés de acuerdo. Te obliga a tener relaciones sexuales o verlas. O realizar conductas sexuales que no te gustan. Te obliga a tomarte fotos sin que tú lo quieras hacer. Te muestra. ¿Qué es la violencia patrimonial? El agresor te quita cosas de valor, como televisión, celular, anillos, pulseras, reloj o computadoras para empeñarlas. Te hace firmar con engaños y te quita tus propiedades. Destruye cosas tuyas de valor. Esconde o rompe tu acta de nacimiento o INE. Si tu vida está en peligro a causa de la violencia, ¿qué hacer? Lo primero que debes hacer es un plan de seguridad. Si la situación de violencia pone en riesgo tu vida, debes estar lista para salir con una mochila que contenga duplicado de llaves de tu casa, acta de nacimiento tuya y de tus hijos, acta de matrimonio si estás casada, dinero, carnet del servicio médico, INE o pasaporte, lista de números de teléfono de tu familia, amigos e intérpretes. Si estás enferma, debes llevar tu medicamento. Número de expediente si has iniciado trámites de divorcio o pensión alimenticia. Un cambio de ropa tuya y de tus hijos, así como celular. Trata de estar atenta a posibles situaciones de violencia. Si crees que puedes vivir una agresión, ¿qué puedes hacer? Identifica todas las puertas y ventanas por donde puedas escapar. Identifica una red de apoyo, vecinos, familiares o amigos a quienes puedas pedirle ayuda. Memoriza sus números de teléfono, así como el 911. Solicita a un oyente que pueda llamar por ti. Platica con tus hijas e hijos el plan de seguridad para cuando no estés con ellos, sepan dónde protegerse y con quién acudir.
Recuerda que en Morelos hay refugios donde se puede resguardar tu integridad y la de tus hijas e hijos. Si ya viví una agresión, ¿qué puedo hacer? Permanece en una habitación segura, fuera del alcance del agresor y que no tenga acceso a objetos peligrosos. Evita permanecer en el baño o en la cocina. Trata de estar cerca de la puerta para facilitar tu salida. Pon en marcha el plan de seguridad que realizaste con redes de apoyo e hijas e hijos. ¿En dónde puedo pedir ayuda? En el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Escribe un mensaje de WhatsApp a estos números y manda un video en lengua de señas. Pide ayuda. Si ya estás afuera de tu casa, ¿qué hacer? Manda por WhatsApp tu ubicación y solicita ayuda para ir por ti. Si necesitas más información, escribe a cualquiera de los números de línea segura por WhatsApp y nosotras te brindaremos atención y apoyo. Tu vida vale mucho. No se sabe su verdadero nombre. Malinali, Malina o Malitzin, también Doña María. Actualmente conocida como la Malinche. Tampoco se sabe exactamente cuándo nació. Se calcula que entre 1501 y 1504, en Oluta, hoy Coatzacoalcos. En esta ciudad, solo la nobleza hablaba náhuatl. Las demás personas hablaban popoluca. Malinali se comunicaba en ambas. Ella era la princesa de una ciudad sometida por el Imperio Azteca, a quienes tenían que rendir tributos periódicamente, incluyendo personas para ser sacrificadas en Tenochtitlán. Cuando Malinali tenía 12 años, muere su papá y su mamá vuelve a casarse, pero su nuevo esposo tenía más hijos y, debido a que Malinali era la descendiente directa y heredera del trono, la entregan a traficantes de esclavos. Así llega a Xicalongo, hoy Campeche. De sus tiempos de esclava poco se sabe, como era de esperarse. Sin embargo, tras un enfrentamiento, es regalada al cacique maya Taskov. Ahora, como esclava de otro pueblo, Malinali aprende sobre las costumbres, la política y la lengua maya, algo que será de gran valor en su futuro. Pero esa no fue la última vez que el rumbo de su vida fue determinado por los hombres. Luego de un enfrentamiento, Taskov entregó a Malinali y a otras 19 mujeres a los españoles en señal de alianza. En las culturas prehispánicas era común hacer acuerdos políticos entregando a las mujeres a enemigos, rivales o aliados, ya sea como esclavas o como esposas. Malinali tenía 15 años en ese momento. Hernán Cortés bautizó a las 20 mujeres y ella le puso de nombre Marina. Se cree que ese es el origen de los nombres con los que hoy la conocemos. Los pueblos indígenas no utilizaban la R, por lo que se referían a ella como Malina. Luego, cuando su relevancia social se incrementó, agregaron el sufijo tzin a su nombre, Malintzin. Pero los españoles no podían pronunciarlo, así que la llamaban Malinche.
Después de haberle asignado un nombre cristiano, la casaron con uno de los hombres de Cortés. Mas la figura de la Malinche estaba cerca de adquirir una gran relevancia. Durante este periodo, la Malinche presenció torturas bajo las órdenes de Cortés, algunas de ellas a los propios españoles. Aunque posiblemente no dimensionaba los alcances de la conquista, sabía que podrían derrotar al imperio azteca, que había dominado a otros pueblos y ciudades y que podría recuperar su libertad. Si bien los españoles contaban con Jerónimo de Aguilar, un español que había sido esclavo de mayas en Yucatán y, en razón de ello, hablaba la lengua, no tenían forma de comunicarse con mexicas, el grupo dominante del Nuevo Mundo. Cuando descubrieron que la Malinche hablaba náhuatl y maya, se convirtió en la nueva lengua, es decir, traductora de Cortés. Ella era tan inteligente que pronto aprendió a hablar español. Su papel era muy significativo, por lo que su matrimonio fue cesado y ella guió a Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlán. Con él tuvo a su primer hijo, de nombre Martín. Además de ser políglota, ella sabía sobre política. No solo fue traductora de palabras, sino que interpretaba el encuentro de dos mundos distintos y contribuía a la formación de alianzas estratégicas, algunas de las cuales evitaron enfrentamientos armados. Poco a poco, la Malinche fue adquiriendo reconocimiento y relevancia. Ella fue una mujer mediadora entre los hombres más poderosos, la única mujer con poder en el cruce de dos patriarcados distintos. Se dice que al encontrarse con Moctezuma, ella lo miraba a los ojos cuando hablaba con él, cosa que no le era permitida a nadie, menos a una mujer. En los códices se le representa con el símbolo de la palabra, algo poco común en las representaciones de las mujeres. De acuerdo con la mayoría de los cronistas, tanto los españoles como las personas indígenas se dirigían a ella con respeto, llegando a llamarla Doña Marina. Inclusive, durante un tiempo, se dirigieron a Cortés como Malinche también. Aunque, como era de esperarse, muchos de los cronistas le dan poco crédito por ser mujer. Algunos llegaron a apropiarse del crédito de sus acciones, como Cortés, que solo la menciona 3 veces en sus crónicas. Una vez que la esposa de Cortés llegó desde España y consumada la caída de Tenochtitlan, la Malinche y él se separaron. Luego se casó legalmente con Juan Jaramillo y se le encomendó Oluta, su ciudad de origen, posiblemente debido a acuerdos entre ella y Cortés. Así, la Malinche adquirió los mismos derechos que hasta entonces eran solo para personas que provenían de España y se convirtió en la gobernante de su ciudad. Tuvo una hija con Jaramillo llamada María. No se sabe exactamente cuándo murió la Malinche, ni las causas. Se sospecha que fue por viruela en 1529. Ella tenía entre 28 y 25 años. Después, los códices no hablan más de ella. Fue una persona respetada socialmente, una mujer que, gracias a sus conocimientos y sus acciones, obtuvo su libertad y autonomía en medio de poderes patriarcales. Pero con el paso del tiempo, su figura volvería a tener relevancia social, aunque de otro modo. El nacimiento de México requería de un mito fundador que pudiera unificar a los distintos pueblos, más allá de los horrores compartidos y la cultura impuesta. La conformación de una nación, bajo los ideales de un grupo de hombres criollos herederos de privilegios raciales, requería de un mito fundacional. Así, el mito de la Malinche, como parte de una narrativa más amplia, sirvió para unificar a una nación, culpabilizando a una mujer indígena por una conquista inevitable. Un siglo después, la figura de la Malinche fue retomada desde la literatura, por ejemplo, por Rosario Castellanos, que la retrata en el eterno femenino, no como esclava ni como una mujer cegada por el amor romántico, sino una mujer dedicada a la política, enfrentada a distintos patriarcados. Asimismo, la Malinche es hoy un personaje recurrente en la literatura feminista chicana y los feminismos de color. Feminismos que comprenden diversas identidades raciales y se oponen a múltiples manifestaciones del racismo, por representar la transición, la hibridación. Malinche es una mujer en la frontera, a quien el patriarcado responsabiliza de sus propias atrocidades. Esclava y princesa, conciliadora y traidora, estratega y víctima, vendepatrias y mediadora, opresión y agencia, una mujer con muchos nombres y ninguno, perseguida por distintas ideologías. Malinche
una mujer fundamental para la historia de México y de las mujeres. Continuamos con Perspectiva de Género, lo que todos deberíamos de saber. En esta ocasión traemos de vuelta del pasado a Nancy Cárdenas, la primera persona en decir abiertamente que era homosexual en la televisión, y platicaremos sobre la orientación sexual, la identidad de género y la identidad sexual. Perspectiva de Género, lo que todos deberíamos saber. La perspectiva de género es una herramienta teórica y política que nos permite analizar las relaciones entre mujeres y hombres, y a su vez, visibilizar las desigualdades que prevalecen hasta la actualidad. Con esta mirada se han impulsado tratados internacionales que se han traducido en leyes, normas y otras herramientas jurídicas que, a partir de la reforma en derechos humanos del 2011 en México, son un mandato constitucional que los gobiernos debemos cumplir. Conocer todos estos instrumentos jurídicos es importante para conocer nuestros derechos y las obligaciones que tenemos las instituciones y quienes las conformamos. Bienvenidos a Perspectiva de Género, lo que todos deberíamos saber. Hoy tengo la oportunidad de revivir un momento icónico con esta señora del movimiento lésbico en México, la primera persona en decir abiertamente que era homosexual en la televisión, la primera lesbiana en aparecer públicamente en la televisión mexicana, Nancy Cárdenas. No, hombre, pero qué diferencia hay entre estar con Jacobo Zabludovsky a estar aquí entre compañeras. Para mí es un gusto acompañarlas. Gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar sobre la orientación sexual, la identidad de género y la identidad sexual. Antes de empezar, es importante que recapitulemos las distinciones entre sexo y género que Eliana y Sor Juana hicieron en la sesión anterior. ¿Qué? ¿Sor Juana estuvo aquí? Me hubiera gustado tanto poder conversar con ella. Siento que tenemos muchas cosas en común. ¿Será que pueda venir la próxima vez que ella esté aquí? Ya sé, yo me siento igual. A mí tampoco me invitaron a esa conversación. Pero igual podemos organizar una reunión o algo así. Cuernavaca y sus encuentros lésbicos. No sé si lo sabes, pero aquí fue el primer encuentro de lesbianas feministas latinoamericanos y caribeñas. Obvio sé. Por eso se conmemora el Día de las Rebeldías Lésbicas el 13 de octubre. ¿Quién crees que escribe estos guiones? Gracias a esos encuentros, y en general gracias al movimiento feminista, al movimiento LGBTI, y en particular gracias a las lesbianas feministas, hoy en muchos de los marcos legales se reconocen los derechos en torno a la orientación sexual y la identidad de género. Anda, me alegra que hayamos pasado de la práctica del ciudadano como botín policiaco al reconocimiento de los derechos de personas LGBTI. Sí, y para el reconocimiento de estos derechos son fundamentales los conceptos que vamos a explicar hoy. Recapitulemos un poco. El sexo se refiere a las características corporales de una persona, de acuerdo a la cual se define como un cuerpo sexuado femenino o masculino. O sea que comprende características genéticas, hormonales, genitales, entre otras. Es importante señalar que hay personas que tienen características sexuales físicas que son distintas al modelo o al estándar común con el que se determina el sexo de una persona. A esto se le llama intersexualidad. La intersexualidad no es un tercer sexo ni un tercer género. Es más, a veces tampoco es una identidad, sino que se refiere a esas variaciones corporales que pueden ser genéticas, hormonales, anatómicas y así pues. Por eso, hay mujeres intersexuales, hombres intersexuales y personas con características intersexuales que no se identifican así. El género, en cambio, es un modelo social y cultural que atribuye comportamientos, actitudes y otras características sociales a las diferencias biológicas de las personas. Y la mayoría de las veces es binario porque considera que las personas solo pueden ser hombres o mujeres. Hay que tener esto bien claro. El género son esas reglas sociales sobre cómo somos las mujeres y cómo somos los hombres. 1. Estas reglas varían de acuerdo al lugar y al momento en el que se vive. 2. Típicamente se les asocia con el sexo. Así, cuando una ginecóloga interpreta un ultrasonido, por ejemplo, dice si un bebé es niño o es niña de acuerdo a los genitales que observa.
A partir de ese momento se le asigna el nombre de mujer o un nombre de hombre, según sea el caso, se compra ropa de niño, ropa de niña y esas cosas. Sin embargo, hay personas que no se identifican con esta identidad de género que se las asignaron al nacer y generalmente transicionan a otra identidad con la que sí se identifiquen. A esas personas se les conoce como personas trans, por la transición de género que hacen. Las mujeres trans transicionaron de una identidad masculina a una identidad femenina y los hombres trans de una identidad femenina a una masculina. Además, hay personas trans que no se identifican como hombres ni como mujeres, como las personas no binarias, por ejemplo. Vamos a darle unos segundos para que lo proceses. Porque una vez explicado todo esto, ya no hay excusas para nombrar a una persona de forma incorrecta. La expresión de género es la forma en la que expresas quién eres, cómo manifiestas tu identidad de género. Incluye la forma en la que hablamos, nuestra apariencia, la forma en la que interactuamos con otras personas y otros aspectos. Hay muchas formas de expresar el género, algunas cercanas a los estereotipos de género y otras no. ¿Verdad, Brenda? Ay, pero sí, hola. Tú tampoco cantas mal las rancheras, querida. Y bueno, la orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas, ya sea del género distinto al suyo, la heterosexualidad de su mismo género como las lesbianas y homosexuales, por hombres y mujeres, que son las personas bisexuales o personas de otros géneros, como las personas pansexuales. ¿Entendieron? Cabe señalar que tanto la igualdad de derechos como la prohibición de la discriminación basada en orientación sexual están veladas y garantizadas por el primer artículo constitucional. Vamos a darles un momento para que lo procesen. Finalmente, la identidad sexual que está conformada por la identidad de género, la orientación sexual y la identidad política. Es la identidad que la persona asume públicamente para demandar sus derechos. Es el reconocimiento de que la sexualidad es también una identidad política, como siempre dije. Así, hay hombres homosexuales que se identifican como maricas y otros como gays, por ejemplo, o mujeres que se identifican como lesbianas. Y así se completa el acrónimo LGBTI, lesbianas, gays, personas bisexuales, personas trans y personas intersexuales. Aunque hay otras identidades sexuales que no están en el acrónimo. Por eso es importante tener bien claros todos los conceptos que te explicamos hoy. Vientos, Nancy. Más claro ni el agua. Muchas gracias, compañera, por echarme la mano con esta cápsula. Al contrario, hombre. Después de que en el 75 en la Conferencia Internacional de la Mujer, haz de cuenta que no pude leer el manifiesto que escribí sobre el lesbianismo en México. Y tuve que pedir el paro para que alguien más lo leyera. Es una fortuna poder estar hoy en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, hablando de la sexualidad como un tema de interés público. No es algo de fortuna, querida. Es más que nuestra buena voluntad. En este instituto, como en todos los entes públicos del Estado de Morelos, nos regimos por un marco legal que incluye la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Estado de Morelos. El artículo 5 en particular reconoce la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, y que este tipo de discriminación limita las posibilidades de las lesbianas, mujeres trans, mujeres bisexuales y otras mujeres no heterosexuales. Estos son algunos de los frutos del trabajo histórico de las feministas y de las personas LGBTI. Ahora nos toca defenderlos y seguir avanzando por la vida y la libertad de las mujeres. ¿Perspectiva de género? Lo que todos deberíamos saber. Muchas gracias, Nancy, porque nos dejaste muchos aprendizajes y por tu visita a este instituto. Nos vamos a un corte y regresamos a las noticias con nuestra compañera Brisa Mejía. También regresamos a nuestras letras feministas y a la recomendación de la semana.
Ya estamos de vuelta en Igualdad es la Señal, este espacio de comunicación digital de este organismo autónomo constitucional que es el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, donde siempre hablamos sobre la progresividad de los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Síganos por favor en redes sociales y denle clic también a nuestro canal de YouTube. Seguimos en Igualdad es la Señal y vámonos a nuestra sección de noticias con nuestra compañera Brisa Mejía. Buenos días, gracias a todas y a todos por seguir en Igualdad es la Señal. Y en otras noticias, el Día Internacional de la Mujer 2022, Igualdad de Género, hoy para una mañana sostenible. La ONU estableció para que este próximo 8 de marzo del 2022, Día Internacional de la Mujer, el tema Igualdad de Género, hoy para una mañana sostenible, que reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo, que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales que están bajo la amenaza del cambio climático. Al mismo tiempo, las mujeres y las niñas son lideresas eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climática. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima más eficaz. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género, es esencial seguir explorando las oportunidades así como las limitaciones para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en pie de igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Esto desde ONU Mujeres. Y en otras noticias, el programa de fortalecimiento de transversalidad de la perspectiva de género. Este programa contribuye a la implementación de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Así entonces, el INMujeres, como responsable de coordinar la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, establece el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, el cual tiene como objetivo general contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de planeación programáticos, así como las acciones gubernamentales para implementar dicha política en las entidades federativas y municipales, mediante su fortalecimiento institucional. El programa tiene una cobertura nacional y su población objetivo son las instancias de las mujeres en las entidades federativas, las instancias municipales de las mujeres y las unidades administrativas u homologadas, es decir, los mecanismos para el adelanto de las mujeres que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en las reglas de operación del programa. En este contexto, el programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género impulsa y facilita el acceso a los mecanismos para el adelanto de las mujeres, a los subsidios y herramientas que fortalezcan las capacidades organizacionales, técnicas y operativas. Los proyectos presentados por la población objetivo en el marco del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género se enmarcan en las modalidades de participación siguiente. 1. La incorporación de la perspectiva de género en las secciones de administración pública estatal. 2. La incorporación de la perspectiva de género en las acciones de la administración pública municipal y las alcaldías de la Ciudad de México.
3. Incorporación de la perspectiva de género en las acciones del gobierno mediante la operación de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades federativas, municipales y alcaldías de la Ciudad de México. Esto desde la fuente InMujeres. Gracias a todas y a todos, les deseamos un feliz año. Continuamos en Igualdad es la Señal. Agradecemos a Brisa su participación semana a semana en nuestra sección de noticias y en otro orden de ideas les tengo la recomendación de la semana y esta vez hablaremos de la película llamada Las sufragistas. El movimiento sufragista británico cobró vida en la gran pantalla con esta película de Sarah Gabron, que en vísperas de la Primera Guerra Mundial, un amplio grupo de mujeres se unieron para conseguir más derechos para las mujeres de esa época, incluida el derecho al voto. Esa fue la única manera en la que fueron escuchadas, no se la pierdan, la pueden encontrar todavía en la plataforma de Netflix. Ya estamos en la recta final de nuestro programa. Y pues disfruten ya los últimos días de este año. Agradecemos que cada miércoles se conecten en punto de las 11 de la mañana y nos despedimos con las letras feministas, que es un fragmento del poema Sé rebelde de Doris Lessing. Hasta la próxima. Ser rebelde lleva la vida entera, borrarte los privilegios de la piel, inscribirte en la soledad del desacuerdo, dejar atrás a los usurpadores. Una rebelde tiene como único premio la vida, porque de ella nadie se apropia, en ella nadie la usurpa, porque es la única tierra propia de cada rincón donde duerme. Fragmento del poema Sé rebelde, de Doris Lessing. Igualdad es la Señal es una producción del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos.